Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. En la última cena, Jesús anuncia su muerte. Pedro toma la palabra y le contesta a Jesús: aunque yo tenga que morir, yo nunca te negaré. ¿Qué pasó con las palabras de Pedro? ¿Qué entró en su mente? ¿Qué entró en su corazón? ¿Cumplió su palabra hasta el final? Esto lo vamos a ver aquí en el programa El Tesoro de la Fe. No te vayas y ya regresamos. Ya estamos de regreso, aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Una vez más me encuentro muy acompañado en este programa con un gran sacerdote que siempre está tan disponible de acompañarme en este programa. Le quiero dar la bienvenida una vez más al Padre Luis Mejía. Padre, gracias por acompañarme en este programa. Sea bienvenido al Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues seguimos de cerca esta vida de Jesús y pues yo muy contento de poder estar en este programa compartiendo con la gente, ¿verdad? Especialmente cuando estamos ahora conociendo los momentos más importantes de la vida de Jesús. Los momentos más importantes, los momentos más intensos. Y estamos hablando, Padre, en este programa sobre la última cena de Jesús. Me gusta mucho cuando Jesús le dice a sus apóstoles: ¿cuánto había deseado tener esta cena con ustedes? ¿Por qué cree, Padre, que Jesús habla de esta manera a sus apóstoles? ¿Cuál es ese deseo? ¿Por qué está tan contento, con tantas ganas de tener aquella cena? ¿Qué significaba para Cristo este momento tan especial? Pues Jesús, viendo ya cerca pues su pasión y su regreso a la casa del Padre, pues es como cualquier, ¿verdad?, persona que quiere pasar esos últimos momentos con aquellos que tanto ama y entonces pues siente este deseo tan profundo de compartir, ¿verdad?, ese momento tan especial con ellos, porque sabe que son los últimos momentos en esta tierra, ¿verdad?, y junto con ellos, y por eso tiene ese deseo tan grande de compartir con ellos. Y Jesús sabe que esta cena tendrá mucho significado, porque dejará muchos ejemplos, nos dará unas lecciones muy grandes, no solamente a sus discípulos, sino hasta el día de hoy, que lo seguimos compartiendo y lo seguimos siguiendo. Me gustaría, Padre, si es posible, que vayamos y vamos a leer lo que es la última cena, para ver cada detalle de lo que pasó, porque para mí es muy importante este momento tan íntimo, tan especial, que Jesús hace esta cena con sus apóstoles. ¿Por qué no le damos lectura, Padre? Y mientras vamos leyendo esta cena, vamos a ir haciendo pausas para hacer realce algunas de las frases que Jesús le dice a sus apóstoles. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre, acabamos de mencionar que Jesús le dice exactamente eso a sus discípulos, que tenía mucho deseo. Yo quisiera ponerme así como en el contexto de tratar de entender más profundamente a Cristo, para hacer como un poco más de cristología aquí en este programa. ¿Tú crees que sus discípulos entendían el lenguaje de Cristo cuando les decía:
ya no volveré a participar de este vino hasta que esté en el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué pasaba en su mente? ¿Qué pasaba en su corazón? Y sobre todo también con los apóstoles. ¿Tú crees que ellos entendían aquel lenguaje? No, yo creo que empezaban a surgir muchas preguntas en su corazón, cada uno de ellos, pero tenían miedo a preguntar, ¿verdad? Tenían como, ¿a qué se refiere? Y yo creo que empezó en ellos a crecer así como un miedo, una angustia, y empezaron ellos a sentir, ¿verdad?, que Jesús estaba despidiendo, pero no sabían exactamente a qué se refería. Lo van a entender todo ya después gracias al Espíritu Santo, pero en ese momento no lo tenían muy claro todavía, había preguntas en sus cabezas. Interesante. ¿Cómo no se atreven a preguntarle a Cristo? ¿De qué se trataba? Porque hablaba como aquí y el más allá, en la tierra y en el cielo. Pero como Jesús sabemos que es humano y divino, Él sabía exactamente de lo que estaba tratándose. Como humano sería su última cena, pero después de su resurrección participaría en aquel banquete eucarístico del cielo que no termina. Pero me causa mucho el ver los discípulos cómo se quedan con tantas preguntas que no las hacen. Simplemente se quedan con todo eso en su corazón. ¿Y Jesús qué diría? ¿Cómo vería a sus discípulos que tanto amaba y que decía, me imagino, híjole, mis discípulos no entienden? Y como Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos, yo siento que Jesús sentía así como mis hijos no saben de lo que les estoy diciendo, pero no se preocupen, más tarde lo van a entender. Pero ni el mismo Jesús en ese momento les aclaraba lo que iba a pasar. ¿Tú qué crees que pasaba, Padre? Yo sé que no nos podemos meter en el pensamiento de Cristo, porque sería imposible que el ser humano pensase como Jesús pensase. Pero tú, en tu opinión personal, ¿qué crees que pasaba por la mente de Cristo cuando les estaba explicando todo esto? Yo creo que en cierta parte tristeza por ver que todavía había una cierta resistencia en el corazón de los discípulos para comprender sus palabras, pero al mismo tiempo él los comprendía, ¿verdad? Él sabía la limitación, ¿verdad?, que había todavía en ellos para comprender esto, pero aún así él los miraba con amor, los miraba con mucha ternura. Y sabía que en algún momento llegarían a comprender todo esto, pero sí sentía un poquito como de tristeza, de soledad, ¿verdad?, que después lo va a experimentar, ¿no? Pero sobre todo empezaba a Jesús a ver los rostros, yo creo que empezaba a ver el rostro de cada uno de ellos y se empezaba a imaginar tantas cosas. Y los miraba con ojos de amor y de compasión a cada uno de ellos. Y así, con esos ojos de amor y de compasión, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para continuar profundizando en este tema tan importante, el tesoro de la fe, que está para ayudarte hoy que estamos hablando de la última cena. No te vayas, ya regresamos en unos instantes. Ya estamos de regreso aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Hoy estamos hablando sobre la última cena de Jesús con sus apóstoles. Tantas cosas que pasaron en esta cena, que hasta el día de hoy las seguimos haciendo nosotros los católicos. Pero Padre, vamos a continuar leyendo la cena de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. ¿Qué más nos dice y nos narran las Sagradas Escrituras en este pasaje? Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Wow, Padre, qué palabras tan más intensas dice Jesús.
Jesús está tomando la copa y se la está dando a sus discípulos. Lo mismo que toma aquel pan. ¿Qué pasaría entonces en aquel momento? ¿Qué sería la reacción de aquellos discípulos? Sobre todo, vamos a hacer, Padre, si es posible, hacer un hincapié donde dice Jesús, esta es la copa de la nueva alianza. ¿Podemos profundizar un poquito, Padre? ¿Por qué habla de una nueva alianza, Padre? ¿Acaso había una alianza antiguamente? Ya sabemos que sí, pero ¿dónde estaba esa nueva alianza? Sí, el programa pasado lo mencionamos, ¿no? Esta alianza que había hecho Dios con Moisés, ¿verdad? Cuando saca, ¿verdad? Al pueblo, cuando rescata al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es la primera alianza, ¿verdad? Que hace con ellos ahí, y Jesús retoma, ¿verdad? Esa liberación, ese momento tan importante para el pueblo de Israel, y lo actualiza y lo hace nuevo, ¿verdad? Por eso será una nueva alianza. Recordemos que también el pueblo de Israel tenía algo muy importante que ellos poseían, que era el arca de la alianza, para que nunca se olvidara de esa alianza que Dios había hecho con ellos. Pero qué bonito, Padre, se me hace tan importante y tan interesante cómo Jesús está tomando cada aspecto del Antiguo Testamento y lo está renovando. Ahora ya no va a ser la alianza antigua. La alianza que va a ser Cristo, que habla como una nueva, es esta copa, Padre. ¿Qué opina usted de esta nueva alianza y este significado de esta copa? Donde antes era aquel cordero sin mancha que se ofrecía, ahora dice es el mismo, el que se ofrece, el mismo que pone su cuerpo y su sangre, que será ofrecido, ¿verdad? En su pasión, en su crucifixión, y ese será ya, ¿verdad? El sello definitivo donde Jesús va a sellar esa alianza definitiva, ahora con el nuevo pueblo de Israel, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Amén, Padre. Acabas de mencionar que Él va a ser la nueva alianza y Él va a ser el cordero que va a ser sacrificado para hacer esta nueva alianza y sellar definitivamente ya el pacto entre Dios y el ser humano, Jesús y el ser humano. Padre, quisiera que hiciésemos un poquito de historia que yo me aprendí en mis viajes a Tierra Santa y que se me hace muy importante. Sabemos que cada año en la fiesta pascual que Jesús está hablando, estamos hablando de la última cena, siempre se sacrificaba o se mataba un corderito, ¿verdad? Y también era la tradición de que un corderito fuera sacrificado para el perdón de los pecados. Hay algo bien interesante que aprendí, que supe en uno, como dije anteriormente, en uno de mis viajes a Israel. Cuando estaba en Belén, aprendí que en el tiempo de Jesús, los corderitos para ser sacrificados en Jerusalén los llevaban de Belén. Se me hizo tan interesante y tan importante esta conexión, cómo Jesús nació en Belén y fue también a Jerusalén a ser sacrificado como un cordero. Se me hizo tan bonita esta conexión que estaban haciendo que me quedé muy impactado. ¿Qué opinas tú de esta escena, Padre? Pues así, ¿no? Dios va poniendo las cosas, ¿verdad? Esas, como decimos, ¿no? Ahora esas diosidencias, ¿verdad? Qué casualidad que sea de Belén, de donde se tenían que traer esos corderos, y qué casualidad que es el lugar donde nació Jesús, ¿verdad? Pues no es así a tanto casualidad, sino también plan de Dios, ¿verdad? Los planes de Dios, que siempre son perfectos. Y Dios nunca se equivoca a hacer sus planes. Pues muy bien, Padre, esta alianza que Jesús hace con el ser humano es una alianza de amor. Una alianza que está dejándonos aquí en la última cena para el perdón de los pecados del ser humano. Cuando hablamos, Padre, de esta alianza ahora de la copa, podemos decir que Dios está todavía con nosotros en este tiempo, en esta alianza. ¿Tú crees que las personas todavía que nos están viendo, que nos van a escuchar, tú crees que todavía le den tanta importancia a esta nueva alianza que Jesús hizo? Pues tristemente podríamos decir que no todas las personas, ¿verdad? Desgraciadamente, yo me recuerdo una vez que tú lo mencionaste, ¿verdad? Que en una estadística que por ahí había que cuánta gente creía todavía en que Cristo estaba presente realmente en la Eucaristía, y era un porcentaje muy bajo de los que todavía creían.
Pero pues esa era la realidad, ¿no? También yo creo que en ese tiempo no muchos le creyeron a Jesús. Sí, Padre, mencionando eso, yo creo que es importante que lo volvamos a repetir, ya que lo mencionaste. Sí, un 65% de los servidores dentro de la iglesia aquí en los Estados Unidos, ellos dijeron en esta encuesta que Cristo no estaba en la Santa Eucaristía, que fue una tristeza alarmante para todos nosotros los sacerdotes y para los obispos. Ellos decían que solamente era un simbolismo, cuando en realidad es algo real. Entonces sí, de verdad es algo triste que el ser humano, incluso los mismos servidores de una iglesia, no vean la viva presencia de Cristo en la Santa Eucaristía. Que ese pacto que Dios hizo ahí, Jesús hizo ahí en la última cena, con su cuerpo y con su sangre, selló definitivamente dejándonos este memorial. Pero Padre, vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a regresar leyendo todavía más lo que pasó en la última cena, que son muchos detalles que podríamos cubrir. Por eso todos ustedes vamos a regresar en unos instantes. No te vayas, quédate con nosotros y ya regresamos aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Ya estamos de regreso aquí en tu programa El Tesoro de la Fe. Gracias por seguirte quedando con nosotros y acompañándonos. Estamos hablando en este segmento sobre la última cena, el último adiós, este momento tan esperado que Jesús quería tener con sus discípulos. Padre, vamos a continuar con esta intimidad, con este momento tan intenso para Jesús y también para sus discípulos, porque Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando sus apóstoles quizás no lo entendían, pero después lo van a entender. Vamos a continuar, Padre, dándole lectura al segmento de la última cena. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Imaginémonos esta escena. Jesús deseado tanto tener esta escena, pero también en su corazón sabía todo lo que iba a pasar. Cuando Jesús empieza a profetizar que alguien lo iba a traicionar. Ese era el plan. Uno de sus mejores amigos, los más cercanos, quien lo conocía, quien lo seguía, que sabía todos casi sus secretos, le iba a traicionar. Todos empiezan a preguntar, ¿seré yo? ¿Cómo te imaginas, Padre, esta escena en aquella mesa? Pues yo imagino de mucha tensión, ¿no? Cuando decimos que se va sintiendo como hay tensión entre todos, ¿verdad? Porque todos, pues es una pregunta trascendental, ¿verdad? Para cada uno de ellos. ¿Acaso seré yo? ¿Verdad? Porque sabían que era algo tan, pues terrible, ¿no? O sea, cómo traicionar a tu mejor amigo, ¿verdad? Aquel con el que has compartido tanto. Y entonces el todos empezar a hacerse esa pregunta para sí mismos, ¿verdad? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Jesús mirando también, ¿verdad? Con tristeza, especialmente porque Él sabía quién era el que iba a hacer tal cosa. ¿Por qué Jesús, sabiendo quién iba a ser? ¿Por qué poner quizás a los discípulos en este momento tan intenso? ¿Por qué no ir directamente y decirle a Judas, Judas Iscariote, tú me vas a traicionar? ¿Por qué Jesús decidió irse por ese lado? De que todos se cuestionaran. ¿Cuál sería el propósito de Cristo? Pues yo creo que decir, ¿verdad?, que todos podían hacerlo, cualquiera de ellos podía hacerlo, aunque Jesús sabía quién era, pues Él también quería que sus discípulos revisaran su propia conciencia, cuál era el seguimiento que Él estaban haciendo de Jesús y qué tanto estaban entendiendo lo que Jesús estaba a punto de hacer. Y por eso también era importante que ellos se preguntaran, que ellos también pudieran creerse capaces de traicionarlo. ¿Acaso sería como un examen de conciencia para sus discípulos?
que realmente revisaran en su corazón cómo lo estaban siguiendo. Si lo estaban siguiendo a Jesús de verdad con amor, si lo iban a hacer muy fiel en su seguimiento y cómo estaban viendo la persona de Cristo. Jesús definitivamente yo siento que tenía mucha tristeza en su corazón. Y me imagino que también los discípulos. Y todos empezaron a preguntar, Padre, imagínate preguntarte, ¿acaso lo voy a hacer yo? Y todos empezaron a preguntar lo mismo. Yo siento, así simplemente de escucharlo, de oírlo, tensión entre los apóstoles. Pero ¿cómo será posible que yo voy a entregar y a traicionar al Maestro? Mas sin embargo, alguien lo iba a hacer. Pero ya hablaremos de la persona después que lo traicionó. Pero Padre, ¿qué más podemos añadir a este pasaje que acabamos de escuchar? Pues yo creo, ¿verdad?, que siempre es también para nosotros, ¿verdad?, preguntarnos cada uno de nosotros si seríamos capaces de traicionar a Jesús. Y que muchas veces lo hacemos también, no traicionamos su amor. Y yo creo que también ponernos en la persona de cada uno de los apóstoles que está ahí y en la persona incluso de Judas, ¿verdad? Cada uno de nosotros ponernos, ¿verdad?, saber si hasta qué punto somos capaces de ser fieles a Jesús. Pero mira, Padre, los discípulos mínimo se preguntaron, ¿seré yo? A veces yo siento, Padre, y es mi sentir, que el ser humano puede traicionar a Cristo sin siquiera preguntarse si lo va a traicionar. Ni siquiera se pone a reflexionar, simplemente lo hace. Pero vamos a continuar, Padre. Vamos a leer otro pasaje de esa misma cena que nos va a decir más o menos lo que continúa en estos momentos tan intensos. Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones las gobiernan como dueños y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto. Y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En ese momento acabamos de decir, lo acabamos de mencionar, Padre, que se siente una tensión que había entre los apóstoles y claro, quizás también entre Jesús, porque les estaba haciendo una pregunta muy importante. Ahora parece que todo cambia, como que quieren evadir completamente de lo que estaban discutiendo de la traición, ¿no? Ahora quieren saber quién es el más importante. Padre, ¿por qué crees que lo hacen? ¿Por evadir el tema, la tensión de que estaban discutiendo y tratar de hablar de algo diferente? ¿Qué pasaría ahí en esa mesa? Pues es un clásico mecanismo de defensa, ¿verdad? De cambiar la conversación, ¿verdad? Darle la vuelta ahí, ¿verdad? 180 grados a la situación y vamos a hablar de otra cosa, Señor, porque esto se está poniendo muy tenso, ¿verdad? Y como queriendo, ¿verdad?, cambiar el asunto, pues resulta que se topan con otra vez, ¿verdad?, Jesús, que les da una enseñanza también, ¿verdad?, muy fuerte acerca de los que desean ocupar los primeros lugares. ¿Y qué enseñanza, Padre? Imagínate lo que les dice Jesús. Ustedes quieren ser el más importante y les pone este ejemplo de servicio. El ejemplo del servicio era quizás de lo más bajo que las personas podían hacer en aquel tiempo. Y Jesús les está diciendo que ellos lo hagan. Pero Padre, no solamente Jesús les está diciendo le está mandando este mensaje de servicio, sino que Él mismo les da un ejemplo. ¿Podemos hablar de este ejemplo de servicio que Jesús les enseña a sus propios discípulos mientras está aquí en la mesa? Sí, San Juan en este momento, ¿verdad?, es el que describe, ¿verdad?, ese lavatorio de los pies, ¿verdad?, que todos conocemos, ¿verdad?, que celebramos siempre el Jueves Santo, ¿verdad?, donde Jesús inmediatamente se pone a servirles, se pone a limpiarles los pies a todos y les da ejemplo con algo práctico, con el ejemplo más humilde que podía ser el último de los esclavos en una casa. Era el único que hacía ese servicio, lavar los pies. El últimos de los esclavos le lavaban los pies a los servidores.
y a todos los demás amos de la casa. Así lo hizo Jesús. Padre, yo quisiera darte las gracias una vez más. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. ¿Podrías darle unas palabras de despedida a este programa a la audiencia que nos ve? Claro que sí. Pues agradecerles, ¿verdad?, nuevamente que sigan este programa junto con nosotros, reflexionando en estos momentos tan importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros también tome para sí mismo este mensaje tan claro que Jesús dejó a sus apóstoles en esta última cena. Muchas gracias, Padre. Quiero agradecerte y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Recuerden que el memorial que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es la Santa Misa que nosotros hacemos todos los días que nos reunimos en la Santa Iglesia. Un memorial que se vuelve a repetir lo que Jesús hizo en la última cena. Así que la próxima vez que vayas a la Santa Misa, recuerda que estamos recordando aquel momento en el cual acabamos de hablar en tu programa. Por acompañarnos en este día, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y recuerde, ama, conoce a aquel que nos amó primero, aquí en tu programa, El Tesoro de la Fe. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.